Adiós, Eva. Hasta el lunes, buen fin de... Igualmente. Derrotero. Pásalo bien. Camino y dirección, medio tomado para llegar al fin propuesto. Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Dirección que se da por escrito para un viaje de mar. Paséis buen fin de. Libro que contiene un derrotero. Hasta luego. Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. O rumbo. Derroteros. Derrotero. Derroteros. Rebecca Solnit, ¿cómo estás? How are you? Muy cansado. A long trip, un viaje largo. Yes, but wonderful people. Sí, pero gente maravillosa, un público maravilloso, interesante ver mi trabajo circulando más allá de mi propio país y también una ciudad preciosa. Pues hablando de circular y de viajar, ¿te parece que esta conversación la hagamos dando un paseo? A veces es un paseo maravilloso, ¿no? El de atravesar ideas y entiendo que se hace así mejor. Ayer, por ejemplo, di el ejemplo de Terminator 2, que es una de mis películas favoritas, porque tiene un liderazgo femenino muy potente, habla de cómo el futuro todavía no está escrito, no hay destino sino el que nosotros escribimos. Y me di cuenta de que cuando se hizo esa película, Arnold Schwarzenegger no sabía que iba a ser un activista por el clima y en el futuro, había un futuro no escrito en esa película, ¿no? No es un poco por alabar a Schwarzenegger más de lo que merece, ¿no? Pero es un maravilloso ejemplo de un futuro impredecible. Sí, es un muy buen ejemplo de El camino inesperado, el libro que nos ha traído hasta aquí. ¿Por qué te interesan esos caminos no previstos? El título en inglés, que ningún camino recto te lleva hasta ahí, era una idea sobre estos caminos que te llevan a través del bosque, en la montaña, a cosas que no puedes ir, que vas a 90 millas por hora en tu coche. A veces hay cosas importantes que te dicen dónde estás, las cosas que puedes llegar a ver si no corres, si eliges caminos secundarios. Pero de una forma inesperada creo que también es bastante útil, porque creo que hay mucha pasividad de la vida pública que llega de saber lo que esperamos, pero la historia muchas veces nos da sorpresas constantemente que en retrospectiva la gente olvida a veces. Las sorpresas que se nos pueden dar, pero creo que es útil recordarlo, ¿no? Se hace lo que puedes, pero a veces no hay que asumir cuánto se puede contribuir a algo. Hablabas de la historia y yo últimamente le doy muchas vueltas a la frase podemos aprender de la historia para no repetirla, porque creo que tiene una trampa, una paradoja. Parece como que el futuro estuviera escrito ya como un destino en el pasado. ¿Cómo escapamos a esa trampa y qué podemos aprender de lo inesperado del pasado para aplicarlo en el futuro? Una de las cosas que aprendemos del pasado es esperar sorpresas, pero no sorpresas agendadas. Y podemos aprender del pasado también que personas comunes se pueden unir como movimientos, como campañas, como sociedad civil, y esto puede cambiar el mundo, puede derrocar dictadores. Y esto no significa exactamente que sabemos lo que va a pasar, no es que sea un futuro que nos lleve a un pasado, ¿no? Pero creo que es el momento de crear el futuro lo que es importante. Creo que la esperanza está muy vinculada a la memoria y la desesperanza llega de la amnesia. Muchas veces escucho a los estadounidenses diciendo nunca ganamos, no tenemos poder, es muy tarde, no hay nada que podamos hacer. Y por supuesto, esos medios mainstream siempre dicen que el poder está en las manos de unos pocos ricos, los muy visibles, figuras públicas, los políticos elegidos, cuando, de hecho, las personas normales, ordinarias, cuando se juntan, tienen muchísimo poder y esto se prueba por la manera en la que a veces se han sucedido, se ha intentado luchar por cosas. Por ejemplo, en Inglaterra
están metiendo en la cárcel a activistas por el clima de unas formas totalmente brutales. Entonces, el ayudar a las personas a entender una versión distinta de la mainstream, que no sea siempre seguir el poder popular, pues, por ejemplo, aquí en Europa, muchas veces me preguntan por qué nadie está resistiendo en Estados Unidos, pero sí, mucha gente lo está haciendo de formas muy distintas. Y es interesante porque algunas cosas se convierten en visibles y otras cosas se mantienen invisibles. Cómo cambiamos la historia. Muchas veces es quién cuenta la historia y quién la está escuchando. Pues precisamente es esa desesperanza la que ha llevado al segundo mandato de Trump, y era previsible que saliera elegido. En el año 2024 no creía que mi país fuese lo suficientemente bueno para elegir una mujer negra y no lo suficientemente malo para elegir un hombre naranja. Y a ver, sabía que no sabía lo que iba a pasar. Fui a 3 estados distintos para hacer campaña contra Trump. Y después descubrimos la noche del 5 de noviembre cuál era el resultado. Hubo una encuesta hace un par de semanas que le preguntaba a los estadounidenses qué votarían a día de hoy. Y mucha más gente que votó a Trump cambiaría su voto y votarían a Kamala Harris. Pero es que es muy importante que más de un tercio de la población ni siquiera apareció. Entonces, mucha de esa gente que no votó ahora sí que votaría. Serían unas elecciones mucho más ajustadas. Entonces, si hubiesen entendido lo que nosotros entendimos antes, o sea, para mí es lo que llamamos los junkies de las redes sociales, de la información, tienen un poco las redes controladas, la información controlada, pero mucha gente no tenía la información o tenía una información incorrecta, especialmente por medios no tanto derechas, pero más medios mainstream, que tenían mucho efecto en normalizar a Trump. Ahí estaba un poco la trampa y la amenaza. Por ejemplo, había un plan que se llamaba el Proyecto 2025 para destruir el país, y Trump seguía diciendo no tengo nada que ver con esto, lo cual era totalmente una mentira, pero es que estos medios mainstream decían que era totalmente objetivo y le estaban dando el beneficio de la duda a Trump, no estaban tal vez explorando todas las conexiones, no estaban diciendo esto es lo que le va a pasar a los inmigrantes, esto es lo que le va a pasar a la economía, esto es lo que le va a pasar al medio ambiente si se elige. Y bueno, ahora todo está pasando y estamos resistiendo. Incluso el New York Times pidió respeto por los votantes de Trump. ¿Está de acuerdo? El New York Times muchas veces se ve como liberal o como un recurso de información súper distinguido y fiable, pero todo el rato está como inclinándose a la derecha, tratándolos de manera muy agradable, haciéndolos ver menos locos, menos malos de lo que realmente son. Pero creo que hay un miedo por la derecha, porque históricamente los periódicos han intentado tratar a los demócratas y los republicanos, derecha e izquierda, de manera igual. No son tan distintos cuando respetan la ley, cuando son razonables, con sus diferencias que tienen sentido, pero cuando con un partido se convierte en una secta psicótica del autoritarismo, pues al final es una palabra que se ha creado el verano pasado, que es el participar en la propaganda, las mentiras, o sea, es como limpiar esto. Y mucha gente odia al New York Times por hacer esto de una forma tan extensa. Creo que Donald Trump puede dar charlas sobre Arnold Pormes y el tamaño de su pene, por ejemplo, y da un montón de charlas sobre esto, o tal vez habla mucho de la película El silencio de los corderos y de Hannibal Lecter, y la noticia ha hablado de la economía, ha hablado de la inmigración, cuando la realidad es que ha hablado 90 minutos de cualquier otra cosa, o sea, es mucho más loco y mucho más peligroso de lo que muchas personas han entendido, porque estaban totalmente sesgados por los medios que leían. Sí, de hecho, aquí también, leyendo el New York Times, uno tiene la sensación de que es muy poco claro respecto a la condena de lo que está sucediendo en Gaza. En España la opinión mayoritaria es de que hay una respuesta desproporcionada por parte de Israel, incluso hasta un 69% lo califica de genocidio. En Estados Unidos está habiendo muchas protestas
precisamente las universidades en contra de lo que está sucediendo en Palestina. Pero ¿por qué cuesta tanto a los medios y qué piensa de la censura que están sufriendo quienes protestan? La derecha ha construido una trampa construida con mentiras que dice que está contra este gobierno israelí, que dice que es antisemita, aunque muchos israelíes, judíos, etcétera, también están en contra de lo que está sucediendo. Esto ha hecho a las personas ciertamente conservadoras en cuanto a este tema. Creo que en cuanto a la destrucción que está sucediendo en Gaza, a veces se menciona, pero la gente tiene miedo de utilizar la palabra genocidio en Estados Unidos. Por ejemplo, las personas que han protestado, los activistas, sí que lo utilizan. Y es algo que a mí la verdad es que me choca. Los periódicos mainstream hablaban mucho de cómo mataban a civiles en regiones rodeadas de murallas, de armas, de una forma de autodefensa, pero realmente Israel está destruyendo su propio futuro, está poniendo en jaque la seguridad de los judíos, porque claro, al final todo el mundo piensa que todos los judíos están apoyando el régimen de Netanyahu. Y una forma convencional en la que hablamos de las historias que tienen dos lados. Esta guerra está destruyendo Palestina y también Israel está destruyendo la seguridad de los palestinos y de los israelíes. Y el llamarlo guerra es decir que hay dos partes luchando cuando en realidad Palestina ha estado durante casi 2 años recibiendo violencia contra sus civiles de manera imparable. Israel solamente un día. El número de muertos es enorme. Bueno, no se me dan muy bien las mates. Miles, ¿no? 35.000 con respecto a 1.200, muchos más. Así que sí, y cada crisis es una parte como la historia de la que se cuenta de las crisis. Y hay muchas historias que se cuentan en torno a las crisis a día de hoy entre Palestina e Israel. Pues después de este desvío por la política vamos a volver de hecho a los libros en el deambular. En el pasado, pues la cartografía, podríamos llamarlo, de Rebecca Solnit, hay varios libros especialmente imprescindibles. El primero, uno que a mí me marcó especialmente, es Wanderlust, una historia del caminar, donde trazas una historia cultural del caminar con experiencias personales y un análisis de cuerpo, espacio público y género. ¿Por qué el acto de caminar es un gesto poético, filosófico y político tan central en tu obra? Escribí este libro en el año 2000 porque vi cuánto las personas se salían de los espacios públicos y no querían pasear, perderse, y esto fue incluso antes de los móviles, ¿no? Ahora todos los días miramos a ese estúpido móvil a ver qué nos dice o qué hacemos cada día. Creo que era una forma de arrodillarse frente a las leyes del mundo en el que vivimos, asumir este proceso de descubrimiento y encuentro para tantos escritores, incluso para mí, ha sido tan importante, ¿no? En nuestro trabajo, el caminar. Caminar es un método de transporte que todos lo llevamos incluido, ¿no? Estamos equipados con ello. Todo el mundo que tiene un cuerpo y que sea libre puede hacerlo, y hay muchas formas distintas en ello. A veces se narra en primera persona, pero luego vuelvo a la historia de la evolución, de cómo se empezó a caminar, ¿no? Desde que íbamos a 4 patas hasta 2 patas, y luego el género, la política de género, como has dicho, o el desarrollo de la pasión por la naturaleza, que es, por ejemplo, hacer senderismo, caminar por el campo, que está muy conectado con ese nacimiento de la conciencia y el activismo medioambiental en mi vida, y tal vez el caminar en pareja, o por ejemplo los hombres gays que hacían cruising antes de tener Grindr, ¿no? Y otras aplicaciones, que era lo que había que hacer, lo cual me parece tal vez un poco triste. Y también la revolución,
Porque cuando empecé a escribir ese libro, siempre pensaba que escribir era algo maravilloso, gente haciendo senderismo en el campo. Pero, por ejemplo, en la Revolución Francesa se empieza no solamente con el ataque a la Bastilla, pero con esta marcha de las mujeres a los palacios de Versalles para intentar traer al rey y a la reina de vuelta y hacerlos prisioneros de las personas. O sea, el caminar es una fuerza política muy importante a medida que los protestantes caminan, que hacen manifestaciones. O sea, quería celebrar y también llevar la atención a esto en un momento en el que se veía casi amenazada esta actividad. Si no caminamos de manera libre en las ciudades, casi no puedes diseñar la posibilidad de la revolución. Tenemos espacios súper privatizados. Hay personas a las que se les da la idea de que sus cuerpos no son los apropiados para moverse de un sitio a ahí. Hay gente que me dice, esto está súper lejos de ir caminando, ¿no? Y solo son 4 kilómetros. Yo muchas veces la gente le digo, oye, 10 kilómetros es algo totalmente abordable, puedes caminarlos. Hay un libro de John Muir que se llama Un camino de 1000 kilómetros, que es un camino hacia el Golfo de México. Hay otras historias de caminos largos. O sea, lo que quería hacer es darnos un poco ese poder de vuelta a nuestro cuerpo, de estar en el mundo, de descubrirnos a nosotros mismos, de descubrir nuestro propio poder, sea un poder espiritual o el poder literario de la imaginación que podemos descubrir mientras caminamos, o el poder de las personas reuniéndose en las protestas. Sí, no hay nada como poner los pies. Una respuesta larga. No hay nada como poner los pies en la tierra, y de hecho pienso que los que se transportan casi siempre en esas limusinas tintadas o viven en pisos altos, pues el problema que tienen para entender a la humanidad es que no pisan el suelo. Como bien decía, utiliza capítulos de la historia universal y colectiva que riman en el libro con su historia personal. ¿Qué es lo que le ha enseñado a ella a caminar? Yo crecí en una era en la que los niños estaban como de manera libre, como se dice las gallinas, ¿no? Las gallinas camperas, pues eran niños camperos, podían pasear por donde quisieran. Yo crecí en una zona que era mágica porque podía caminar hacia la biblioteca a 15 minutos de mi casa. Luego hacia el norte había granjas, había caballos, había encinas, había campos, había colinas, había riachuelos en los que podíamos jugar. Entonces, mis pies me llevaban a todas partes. Tenía una bicicleta que no la utilizaba muchísimo. Y crecí en la manera en la que yo creo que los niños han crecido hasta la era en la que nos convencieron de que el mundo era tan peligroso que había que llevarlos en coche a todos lados o dejarlos enfrente de la tele. Y creo que nos genera confianza y exploración, el sentido de que podemos navegar, que podemos explorar, que las personas que utilizan los teléfonos no tienen, ¿no? Siempre tenemos los mapas que seguimos, pero hay que celebrar esa exploración de las ciudades. Y cuando llegó las elecciones, ¿no?, de 2016, ahí empecé a pensar qué momento político tan terrible estamos. Y ahí escribí una carta a Donald Trump que publiqué diciendo, Donald Trump, deberías visitar Nueva York porque ha estado viviendo en Nueva York todo el rato, pero se movía en limusinas, en jets privados, en edificios súper altos. Pero si vas a Nueva York, si coges el metro, si vas a esos barrios más étnicos, descubres que todas las cosas que dice la derecha son horribles y que no deberían pasar. En realidad ya han pasado, ¿no? Porque Nueva York es una ciudad enorme que ha estado resurgiendo, que ha crecido, se hablan cientos de idiomas. Creo que tenemos más de 7.000 agentes de policía musulmanes. Hay muchísimas personas también sin papeles, muchos migrantes, hay personas que no son blancas. O sea, la idea de que los inmigrantes, los gays, los musulmanes, la diversidad es una amenaza. A ver, es una ciudad que lo tiene desde hace mucho y en abundancia, en su gloria, y además está mejorando. O sea, es un poco como desacreditar toda la agenda de derechas. Siempre se dice que, de hecho, si faltas a esta gente, la ciudad colapsaría. En muchos de tus libros, como en Wanderlust o tu memoir Recuerdos de mi inexistencia, el cuerpo de la mujer aparece como territorio político.
¿Cómo lo vives tú como escritora y como caminante? Una de las alegrías de crecer es que ya no me acosan sexualmente, pero es algo que les sigue pasando a las mujeres jóvenes, ¿no? Es como no es tu mundo, no estás segura. Los hombres tienen el derecho de acosarlas, incluso violarlas o incluso asesinarlas. Y es algo que a día de hoy pasa, que la mayoría de las mujeres tienen ya metido en su cabeza de manera consciente o inconsciente en cuanto a cómo se mueven en el mundo. Yo como feminista me crié en una casa que tenía mucha violencia masculina. Me moví, salí, fui primero a vivir en París, en San Francisco. Yo sufrí acoso por parte de hombres en la calle. Y cuando te dicen de pequeño, no, que en casa, por ejemplo, estás seguro. Yo también vivía como esa agresión, luego la vives en la calle, luego en trabajos que tenía. Y nadie pensaba que esto requiriese una revolución de los derechos humanos. Yo soy feminista a día de hoy, en ese momento tal vez no estaba tan conectada con ello y se pensaba que en ese momento las mujeres tenían que renunciar a su libertad, tipo no vayas aquí, no viajes sola, no salgas a esta hora, no cojas este trabajo, no conduzcas taxis. Las mujeres se supone que solamente tienen como que reducir su espacio vital, sus propias vidas a cada vez menos. Hay una cosa que menciono en el libro Wanderlust, en Berkeley, en el campus de California, con algunas mujeres en los años 80, después de que hubo ciertas violaciones, y se pusieron una serie de carteles que decían ningún hombre debería salir a la calle cuando sea de noche. Entonces es como darle un poco la vuelta a la historia. La libertad es como que se le tiene que controlar, se tiene que sacar de las personas, pero a ver, sigue pasando el día de hoy. Las mujeres a veces tienen que rechazar su libertad y creo que las mujeres tienen que hacer lo que saben que les va a ayudar a estar más seguras, pero necesitamos una revolución que solamente se complete cuando los hombres ya no piensen que tengan el derecho a violar a las mujeres, a quitarles su autonomía corporal. Cuando ya no se sientan que la masculinidad es algo que se gana y no algo que se degrada a través de esta violencia, a través de este acoso, esta agresión, etc. O sea, esto fue un poco la formación de feminismo. Y después, en estas memorias de lo que digo, lo que yo siempre he estado hablando y dialogando, especialmente sobre el género, es que este mundo es una democracia de voces. Y la violencia siempre ha sido violencia contra la voz que dice sí, la voz que dice no, la voz que testifica esto es lo que me ha pasado, esto es lo que creo, estas son las consecuencias, ¿no? La voz que grita, que entra en los espacios judiciales. El mundo hace no mucho no permitía a las personas de color, las personas negras, a las mujeres a participar en un montón de espacios. No se creía a las mujeres cuando contaban sus historias o se las culpaba porque decían que sus maridos las habían violado. Entonces, la democracia de voces creo que es algo muy importante para mí. Hablando de feminismo, en El Camino Inesperado constatas que el feminismo acaba de empezar. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Deberíamos ser más conscientes de que los cambios realmente radicales llevan el ritmo lento del caminar? Y crees, si piensas en lo antiguo que es el patriarcado, creo que si miramos atrás lleva más de 2000 años ahí. El hecho de que haya cambiado las relaciones de género y el estatus de las mujeres en la cultura, en la ley, en la representación pública. Todo lo que ha cambiado en 60 años no es lento, pero es verdad que hay que volver al mundo antes de esta ola de feminismo, a principios de los años 60, para entender cuánto ha cambiado. Y esto es otra situación que creo que a la larga nos ayuda a sentir poderosas, exitosas, que reconoce que el cambio ha sido enorme y que de hecho el feminismo ha sido un proyecto muy exitoso, por supuesto lejos de estar completado todavía, pero creo que si puedes viajar al año 60 y le puedes explicar cómo el mundo es a día de hoy, en cuanto a igualdad, la participación de las mujeres en los espacios públicos
profesionales, políticos y las leyes que han cambiado, el matrimonio que ha cambiado, cómo se entiende el matrimonio, cómo se entiende el consentimiento, pues creo que, hay mujeres que son primeras ministras, presidentas. Creo que en algunos países se ha conseguido una mayoría femenina en el Parlamento. Creo que sería algo totalmente incomprensible para las personas de ese año, de esa época. Incluso puedes ver mujeres participando en la maratón de Boston y en los años 60 era una transgresión brutal, se supone que no se podía hacer, las mujeres eran frágiles, débiles, incluso para correr una maratón. Las mujeres que lo hacían, de hecho una de ellas fue atacada físicamente. Así que sí, hemos cambiado mucho el mundo y tenemos mucho más que hacer. Y eso es algo que creo que de una manera muy importante la gente dice, esto solo son historias, algo ha tenido mucho éxito, pero no ha terminado. Estamos en medio de la historia y es difícil para las personas entender que, ya hemos conseguido todo, hemos terminado, o no hemos conseguido nada y ya está, porque no hemos conseguido absolutamente nada. O luego hay gente que sí que celebra victorias y piensan que es una manera de decir, hemos terminado. Pero creo que el celebrar victorias a medio camino, el reconocer, es un pasito en el camino que ayuda a las personas a seguir. Yo soy mucho más alegre que muchas de las personas de izquierdas. Sí, es verdad que hay que recordar que esto es un camino y que cada una de las etapas que traen victorias son una esperanza para seguir caminando. Me ha interesado mucho esa reivindicación que hace desde el feminismo de la cultura de las tías, me refiero al parentesco, ¿no? Incluso habla de un concepto de antifascists, como las tías antifascistas, ¿no? ¿Qué se puede aprender de ese personaje, de ese papel que pueden jugar en la cultura feminista de cooperación, de apoyo mutuo? Yo soy una tía y soy madrina también. Fue una activista antinuclear y en inglés se habla mucho de la familia nuclear, ¿no? Que solo son los padres, los progenitores y el hijo, y es una manera de decir, rompo con esto. Yo soy una activista contra la energía nuclear y soy también activista contra la familia nuclear. Creo que, a día de hoy los progenitores trabajan a tiempo completo. Creo que el sistema pone mucha presión sobre todo el mundo. Y esta familia antinuclear, que es la familia más extensa, los amigos, las tías, los tíos, muchas veces pueden ayudarte a quitar un poco de presión. Incluso, por ejemplo, estos que no tienen hijos, pero aman a los niños y tienen una relación con estos niños de la familia, ¿no? Creo que es algo bastante subversivo. Pasas un poco por esta ironía, ¿no? De la genealogía, significado, lo que es. Los tíos tenemos agendas distintas, que los padres a veces le dejamos hacer cosas a los niños que los padres no. Les damos distintas perspectivas, les abrimos los ojos a otros mundos. Y creo que los tíos gays o las tías bohemias son una parte muy importante del crecimiento de muchos niños. Creo que es una función, un rol muy importante que me encanta. Sabéis que la maternidad a veces entra con mucha tragedia, mucha expectativa, mucha carga. Muchos padres es como, ya hace algo y le damos una medalla, y una mujer que hace un poquito menos que todo es condenada y juzgada. La maternidad es muy difícil, pero ser tía es algo mágico y creo que es algo que también ayuda a eliminar un poco la presión, expandiendo la familia. Y por supuesto, hablando de este squad, ¿no? Este grupo que es un grupo de mujeres asiático-americanas que muchas vienen de distintos entornos, que tejen ropa, que tejieron mascarillas, por ejemplo, para muchas personas en la pandemia. Se convirtió en un grupo mágico, radical, súper feminismo, antirracista, muy comprometidas a la ayuda mutua, a la generosidad. Por ejemplo, también las relaciones dentro de las reservas nativas. Yo ayudo, soy activista ahí también para enviar ropa a las reservas más pobres, por ejemplo, en el sur de Dakota, que es uno de los lugares en los que más frío hace en Estados Unidos. Pasan cosas maravillosas ahí. Y ahí utilizamos como modelo ese grupo de tías. Las tías y los líquenes.
porque como muy bien recuerdas, las sociedades, el éxito de las mismas además es resultado más de la cooperación que de la competitividad, que es lo que dice la agenda de la derecha. La tradición europea de que todo es jerárquico o competitivo o ambos, por ejemplo, la comprensión antigua de los panales de abejas es que tenían un rey hasta que se averiguó que era una reina. Y a veces tenemos como estas colmenas en las cuales se dice que la reina lo único que hace es producir huevos y hay una serie de zánganos que están ahí en torno a ella, es un poco la democracia. Por ejemplo, si volvemos al siglo XIX, a veces se pensaba que las relaciones eran jerárquicas. Por ejemplo, volviendo al tema de los líquenes, ¿no? Era no solo una especie, pero un reino de especies como las algas y como los hongos. Llevó mucho tiempo entender estos distintos modelos horizontales de ayuda mutua, de colaboración mutua, y creo que una de las visiones más importantes que ha traído la ciencia se alinea mucho con el punto de vista indígena, que es el reconocimiento de que el mundo no es capitalista, no es social darwinista, que no es competitivo en una manera en la que la gente entiende, ¿no? Sino súper colaborativo. Si no hubiese lobos, por ejemplo, habría conejos corriendo por todos lados en el mundo. O sea, cosas como, por ejemplo, que los árboles alimentan a los líquenes ayudan a los árboles, que el bosque se comunica, comparte comunidad, no solo son un par de árboles compitiendo entre ellos. Creo que es interesante entender que la naturaleza es colaborativa, es generosa, está llena de ayuda mutua, llena de distintas especies que dependen las unas de las otras. Creo que esto lo cambia todo, porque muchas veces justificamos el capitalismo, la explotación, el egoísmo, el individualismo, diciendo que es algo natural y que siempre ha sido así, y no es así, ¿no? Entendiendo profundamente la naturaleza. Por lo tanto, la ciencia nos dice una historia totalmente distinta a la del capitalismo. Y muchas personas indígenas en todo el mundo siempre han contado historias en las cuales vivimos en armonía con la naturaleza, en reciprocidad. Entonces la palabra reciprocidad es decir, el dar de vuelta es más importante, ¿no?, que el recibir, donde no se nos puede separar de la naturaleza. Yo entiendo y escucho todas esas historias por parte de los millonarios de Silicon Valley de vivir para siempre o colonizar otros planetas, o sea, casi historias de rechazar que somos seres biológicos, que la Tierra es enorme y abundante si no la destrozamos, que podemos sobrevivir en cualquier sitio y, por ejemplo, que ellos piensan que podemos construir una cápsula del tiempo, que podemos vivir muchísimo tiempo. Por ejemplo, hubo una serie de televisión en la que se reía un activista porque decía, no puedes tener estos seres humanos por ahí desperdigados por el universo sin las otras especies que contribuyen a nuestra supervivencia. De hecho, una de las cosas más bonitas que entendemos es que nuestros cuerpos son comunidades, nuestro ADN en nuestro cuerpo no es solo humano, o sea, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Somos los descendientes de millones de generaciones que han conformado nuestro ADN. Y a nosotros mismos. No podríamos vivir unos cuantos minutos sin oxígeno, necesitamos agua, necesitamos comida. Creo que es bonito que la biología diga que no somos objetos, sino procesos, porque constantemente estamos cogiendo, soltando también ideas, también información, así como estos otros elementos materiales. Entonces es una nueva visión del mundo que me parece preciosa, emocionante y que anima, pero aún así hay que implementarla, especialmente por parte de las estructuras de poder del mundo. Pero también tengo que decir, en Colombia, en Ecuador y Nueva Zelanda y Canadá, los derechos de la naturaleza son reconocidos. A los ríos se les da el título de persona jurídica, y esto es un poco más en línea con el punto de vista indígena,
indígena, de que todo está vivo, todo tiene derechos. Y mi amigo Rob McFarlane ahora mismo está haciendo un tour con su libro Tango Is a River Alive. Precisamente el otro día hicimos un programa sobre eso. Fantastic. Yeah. Aksha's just, you don't need to, I take it you edit this podcast. A ver, You don't need to add it, but I was just at no hay a que añadir environmental esto, awards pero por ceremony ejemplo hay una where an ceremonia indigenous woman in en her el community cual las Peru mujeres got an award. They indígenas won de Perú personhood recibieron un for their premio river, which they say is por full of the spirits of their su ancestors, protección del sacred, alive, río, porque dice que está lleno de los espíritus de sus and deserving of protection ancestros, from que the oil siente industry y and que the necesita una other protección de la pollutions industria that were killing it de and killing los people too. combustibles y de toda esta contaminación que está matando a su gente. Sí, esto me hace pensar en que, como dice bien en el libro, podemos aprender mucho de la naturaleza y también de las historias, y como nos contamos las historias podemos aprender mucho de la ciencia. El problema es que a veces quien cuenta la ciencia y la historia lo hace interesadamente. Recordaba el darwinismo social, que es una interpretación totalmente errónea de Darwin, que hablaba de las personas más aptas para el ambiente, no las personas compitiendo por quién es el más fuerte. Entonces yo quería preguntarle precisamente por eso, por la importancia de cómo contar las historias. De hecho, recuerda que el discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, fue una improvisación. Y quería saber cómo aplica ella esa improvisación y a la hora de contar historias que son tan importantes a la hora de ver el mundo. Wandering through ideas, El caminar y pasear a través de ideas en mi imaginación es como pasear por un paisaje en el cual caminar es parte del pensamiento. Hay una historia tal vez no muy conocida sobre Mahalia Jackson, que estaba al lado de Martin Luther King. Y ella decía, cuéntales sobre tu sueño, háblales del sueño. La última frase en este libro, aparte de los reconocimientos, es una frase de Martin Luther King, porque escribió sobre este mundo unido en el destino. Y creo que también es una visión muy medioambiental y también una visión muy moral y muy espiritual. Y he estado escribiendo sobre ello en mi próximo libro, que utiliza siempre esta frase constantemente. Y en la noche de las elecciones, en el año 2024, en el que me di cuenta de que Trump había ganado y que la gente iba a caer, ¿no?, en esta desesperanza, escribí como esta oración al final del libro. Cuídate y recuerda que cuidar de alguna otra cosa es una parte importante de cuidarse a uno mismo, pues estamos entrelazados con los 3.000 millones de cosas que integran esta prenda única del destino que ha quedado ensuciada y rasgada, pero que se sigue tejiendo, zurciendo y lavando. Me parece el perfecto cierre para esta conversación, para este paseo. Solo una última pregunta. ¿Le siguen explicando cosas los hombres? Of course they do. Por supuesto que lo hacen. Y cuando escribí este ensayo en el año 2008 de Los hombres me explican cosas, es que los hombres a veces asumen que la inteligencia, el conocimiento y la experiencia es algo que se hereda en la condición de ser hombre y que no se hereda en la condición de ser mujer. Y creo que hay muchos hombres que piensan que es el trabajo de las mujeres tratar a los hombres como si siempre tuvieran razón, aunque no la tengan. Por eso algunos hombres muy tontos tal vez le explican física a una mujer que es física, o por ejemplo le explican algo sobre ginecología a una mujer que es ginecóloga, o biología a una mujer que es bióloga. Por ejemplo, un ejemplo es de un hombre explicándole a una mujer que es corredora cómo se tiene que correr, a una mujer que ha ganado una medalla en las Olimpiadas por correr, ¿no? Y el hombre estaba mirando en la revista y le estaba explicando cómo debería correr a esta mujer. Virginia Woolf normalmente dice que, decía que las mujeres siempre han sido espejos en los cuales los hombres se reflejaban al doble de su tamaño. Creo que es algo democrático, igualitario y tal vez horizontal el intentar cambiar esto, pero los hombres esperan algo más. Y creo que hay una curiosidad. Por ejemplo, el hombre en el aeropuerto, ¿no?, que dice, oye, eres corredora, háblame de cómo corres, cómo es, yo qué sé, tal vez estar solamente interesado genuinamente y ya está, ¿no? Y claro, ella contestarle, oye, mira, acabo de ganar una medalla y ya está. Entonces, en ese momento, tal vez se hubiese dado cuenta de que él no tenía nada que enseñarle porque estaba hablando con una de las mejores corredoras del mundo.
Rebecca Solnit, it's been a pleasure walking and wandering with you. Ha sido un placer caminar y vagabundear contigo. See you next time. Hasta pronto. Thank you.